Pues bienvenidos a esta nueva edición de Veridiálogos, donde vamos a hablar del origen de la vida y los problemas que tiene actualmente el origen de la vida. Adelante, Memo. Sí, pues en esta sesión vamos a continuar el mismo hilo de discusión que viene mostrando, siguiendo el doctor, el brillantísimo, bueno, yo creo que es uno de los individuos más brillantes que conozco, el doctor John Lennox, ¿verdad? 3 doctorados, profesor emérito de matemáticas de la Universidad de Oxford, y creyente Anciano, el señor y un tremendo. generador de mucho material, sobre todo en el área de apologética. Entonces, la verdad eso es un privilegio, la verdad, contar con material de este señor. Y uno de los temas que él revisa en su libro 2084, que se llama, sí, 2084, y inteligencia artificial y la revolución, ¿verdad? Eh, Él empieza a hablar en el segundo capítulo del famoso experimento de Stanley Miller y Harold Urey, o el Miller-Urey, el experimento de Miller-Urey, ¿verdad? Entonces, este experimento se llevó a cabo en 1953 y tuvo mucha difusión. ¿Por qué? Porque ellos en un ambiente de laboratorio, ¿verdad? Simularon o crearon un caldo primitivo, ¿verdad? Donde que ellos aseguraban que era como se había originado, o ellos aseguraban que estaban simulando las condiciones bajo las cuales se había originado la vida en la Tierra, o que ellos creían, ¿verdad? Que esas no eran las condiciones. Y entonces crearon un caldo primigenio ahí usando gases como hidrógeno, metano y amoníaco y otras sustancias. Y luego aplicaron descargas eléctricas, ¿verdad? A este contenedor, que bueno, yo no tengo el nombre exacto del contenedor, pero pienso que todo este material está ahí a la mano en Internet. Y el resultado fue la formación de algunos aminoácidos, ¿verdad? Entonces, de una manera, digamos, para mí un poco tramposa, ¿verdad? En aquel momento, la prensa de aquel momento lo calificó como un gran avance y que se demostraba, ¿verdad? Que, pues, que la vida no era tan compleja en sí, ¿verdad? Y que era más fácil de generar la vida de lo que se había pensado, o de que era más sencillo generar la vida o iniciar la vida, o sea, pasar de lo inorgánico a lo orgánico, ¿verdad? Es de lo que estamos hablando aquí, de una manera más sencilla a lo que previamente se había pensado o especulado, ¿verdad? Por parte de los científicos. Ah, Después, muchos años después, ya estamos hablando ya de los 90, del 2000, ¿verdad? Este, Se analizaron muestras conservadas del experimento de Yuri Miller y um, se descubrió que, pues, los famosos aminoácidos, pues, no eran tales, ¿verdad? Y también se entiende, ¿verdad? De que la formación de aminoácidos no implica la formación de células o de sustancia orgánica, ¿verdad? Eso es algo muy importante, ¿verdad? Um, el punto aquí, ¿cuál es el punto aquí o la tesis principal aquí que es errónea? De que de un conjunto relativamente simple de, de elementos que se pueden encontrar con relativa facilidad en todo el universo, bajo ciertas condiciones, digamos, fáciles de simular o de encontrar en muchos planetas, se pueden combinar para formar la vida de manera espontánea. Entonces, eso se probó, ¿verdad? Está probado, ¿verdad? Que es imposible, así es. Sus conclusiones son erróneas, fueron grandemente exageradas y fueron imposibles. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? ¿Cuáles son los puntos? Hay muchos puntos aquí o muchas aristas de errores. Primero, de que
que exista la formación de aminoácidos no implica la formación de material celular, ¿verdad? Hay un gran salto que hay que dar, ¿verdad? Y yo creo que yo la verdad no estoy capacitado en esa área en biología química o biología molecular para decir a detalle qué se requiere para saltar de un aminoácido o una proteína y después de una proteína un material mucho más complejo, ¿verdad? Como una célula. Pero sí, definitivamente estos elementos no estaban presentes ni siquiera de una manera primitiva en este experimento, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es una de las limitaciones claves para formar las células vivas? O sea, primero, los aminoácidos necesitan de un código, ¿verdad? Que este código es el DNA, este código es información, ¿verdad? Es información que ya viene codificada, ¿verdad? Dentro de las mismas células, ¿verdad? Para cómo desdoblar o cómo ir acomodando todas las moléculas para ir formando, ¿verdad? Una nueva secuencia. Entonces, esta información de toda esta secuencia está contenida en el ADN y es información codificada, ¿verdad? Entonces, la conclusión a la que llega aquí el doctor Lennox es que tener las sustancias químicas esenciales, por ejemplo, los nucleótidos, no es suficiente para que surja la vida, ¿verdad? ¿Qué se necesita más? ¿Qué es el elemento esencial aquí? La información. ¿Cuál información? ¿Qué hacer con esos elementos, ¿verdad? ¿Cómo mezclarlos? ¿Cómo ensamblarlos, ¿verdad? Y esa información no es una información trivial, ¿verdad? O sea, no es una información que pudiéramos decir, bueno, aquí podemos jugar con el azar, ¿verdad? Como la mayoría de los científicos materialistas dicen, ¿verdad? O filósofos. Podemos jugar con el azar y bajo un horizonte de tiempo infinito, casi infinito, ¿verdad? Podemos esperar n números de combinaciones hasta que se dé el resultado deseado. O en n número de universos, ahora dicen los proponentes de la teoría de los multiversos, ¿verdad? Entonces, no, porque esa información es demasiado compleja y demasiado específica, ¿verdad? Eh, Como para que haya sido generada por eventos azarosos, ¿verdad? Ahora, aquí en esta parte de la información, aquí entramos en otra área, ¿verdad? Donde también se ha probado matemáticamente de que para que surja esta información de manera espontánea, ¿verdad? Por combinaciones, digamos, al azar, pues es imposible, ¿no? Porque esa información también implica un diseño, ¿verdad? Y aquí voy a parar para que comenten todos los que quieran comentar. Ok, sí, lo que dices es muy cierto. Este experimento que hicieron Miller y Urey ha sido claramente demostrado que no estaba basado en condiciones factibles de ese momento. En el video que les mandé hoy de el profesor del doctor y James, hablando de James Tour, es una maravilla el video que les mandé. Es porque habla precisamente, habla de cómo hay, no, básicamente no sabemos, no tenemos idea de cómo se formó la vida, básicamente. No tenemos idea de cómo se formó la vida. Dice, él ha hecho bueno, ha retado a la comunidad de, este, de científicos dedicados al estudio del origen de la vida. Los ha retado varias veces. Este, y en este video habla precisamente
de cómo los ha retado y cómo es que no han podido para nada resolver los problemas insolubles, básicamente, para tener la vida. Una de ellas, como tú dices, es efectivamente la información. Pero él habla en términos ya, ahí sí, como es un genio y como tiene, pues a eso se dedica, ¿verdad? Empieza a hablar al principio de, este es like and subscribe. Ahí está. De cómo para tener el origen de la vida, en primer lugar no sabemos qué es la vida, primero que nada, ni siquiera sabemos qué es la vida. Y tienes que tener elementos muy particulares en la secuencia correcta, pero habla también de la caralidad, por ejemplo, caralidad o algo así. No sé, es un principio muy interesante que dice que las moléculas mismas tienen que estar desde el principio teniendo en cuenta la caralidad que acabamos de descubrir hace 25 años. ¿Qué es esto de la caralidad? Pues que los organismos vivos utilizan energía eléctrica, por ejemplo, pero son súper eficientes. Por ejemplo, una computadora utiliza mucho más potencia y mucho más electricidad que nuestro cerebro, y nuestro cerebro produce muchísimo más computaciones y sin embargo no se calienta tanto. Bueno, a algunos de nosotros se nos calienta el cerebro, pero porque nos falta, a lo mejor nos faltan más neuronas, no sé. Pero él dice, ¿cómo es posible que esto suceda? Porque hace 25 años hemos descubierto que existe la caralidad. ¿Qué es la caralidad? Bueno, es que es una cosa muy interesante de los electrones. Los electrones, como ustedes saben, pueden girar hacia arriba, pueden girar hacia abajo. Y las moléculas vivas, las moléculas de DNA, las moléculas de RNA, las moléculas de las células, reconocen cuál es la caralidad, cuál es el spin de los electrones y así es como se acoplan para formar moléculas más complejas. Entonces, desde el principio de la vida, la caralidad tenía que ser considerada y dice, esto no se da naturalmente, eso no es posible, no se da, si no lo podemos hacer todavía en laboratorios, porque dice, cuando tú estás en un laboratorio, tú tienes que tener tus elementos listos y además tus elementos duran unos cuantos minutos para modificarlos. Dice y luego cuando se te acaban, después de 25 minutos, los elementos químicos que estás utilizando para tus mezclas y crear digamos, los aminoácidos, tú necesitas ir por nuevos elementos químicos para poder hacer otra vez las mezclas y poder seguir con tu experimento, porque los elementos que utilizaste hace 25 minutos ya no sirven. Entonces dice, ¿cómo le hizo la naturaleza para ir otra vez hacia atrás, siendo que la naturaleza no tiene memoria? La naturaleza no tiene un stock de elementos y no crea con un stock de elementos como nosotros en el laboratorio. Dice, pues el tiempo es tu enemigo, no es tu amigo en esto de la vida. Entonces, está muy interesante este video, se lo recomiendo mucho para los que escuchen inglés, y a lo mejor lo pueden encontrar, a lo mejor puede haber con la manera Con los de, bueno, subtítulos. con subtítulos en español, o sea, a lo mejor lo puedes hacer, no sé. Pero lo interesante es que está fascinante, el video está fascinante porque este cuate empieza narrando cómo él es un bioquímico, microbiólogo que tiene muchísimas patentes en nanotecnología, cómo crea ha estado creando compañías y ha estado creando nuevas tecnologías para crear nanomotores que curen cáncer y cómo ha estado creando um, nuevos materiales sintéticos y cómo ha estado creando soluciones para combatir la uh, contaminación. Entonces, es un video que para este punto es muy importante porque este cuate sí va y te dice los detalles técnicos de por qué no es posible crear la vida. Empieza con las moléculas, pero luego se va a los aminoácidos, luego se va a las proteínas y luego se va a las células. Se dice, mira, para crear una célula, o sea, hoy por hoy, hemos estado estudiando la célula ya por varios años y cada vez que la estudiamos se vuelve más compleja, más compleja, más compleja y más compleja.
no es al revés. Es muchísimo, muy complejo. Y dice, no hemos podido ni siquiera revivir una célula. Es decir, tú tienes una célula con todos sus elementos, con todos sus motores y todas las cosas que tiene, se muere y no sabemos qué perdimos cuando se murió. Salud. Gracias. Salud. No sabemos qué perdimos cuando se murió. Es decir, ¿qué deja de suceder? ¿Por qué es que se murió la célula? ¿Por qué es que se murió la célula? No lo sabemos. Mira, podemos vernos acá también. Sí, ¿Por qué se murió? Sí, adelante. sí, O ¿por qué también se multiplica tan rápido que es en el caso del cáncer? sí, bueno, mi esposa dice que también por qué se multiplican tan rápido. Ese ya es otro punto. Aquí estamos hablando más bien acerca del origen. Claro que una característica de un organismo vivo, ¿verdad?, es su reproducción, ¿verdad?, de manera espontánea. Pero aquí hay otro punto, otro concepto muy importante y muy interesante que tiene que ver con el DNA y el RNA, ¿verdad? Lo que estaba diciendo Jorge, pues sí, es tremendamente relevante porque mucha gente piensa, ¿verdad?, que, que no toma en cuenta más bien la complejidad, ¿verdad?, de lo que se requiere para reproducir la vida, por ejemplo, en el laboratorio, y piensa que las reacciones necesarias para generar un organismo vivo o pasar de lo inerte a lo vivo o de lo inorgánico a lo orgánico, pues son realmente cosa trivial, y lo cual es falso, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo aquí el doctor James Tour, ¿verdad? Digo, no he visto el video, pero por ahí va. Ahora, volviendo al tema de DNA y teniendo en cuenta que el DNA es, in, es el DNA es un código y es un código de computadora. ¿Por qué? ¿Qué es un código de computadora? ¿Por qué estamos hablando aquí de esto? Porque es un programa, es una serie de comandos o de instrucciones que van a ser ejecutadas por la célula, ¿verdad?, para replicarse a sí misma o replicar partes de su compleja maquinaria y formar una nueva célula. Ahora, todo esto viene codificado en un alfabeto de 4 letras, ¿verdad? Que eso es el DNA, ¿verdad? Y, y hay todo un mecanismo para leer este código, ejecutarlo y, 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 y crear ese ambiente necesario para que la vida se dé. Entonces, hasta la fecha, los científicos no han podido reproducir nada de esto. Pero más allá de esto, si nosotros ponemos a analizar eh, lo que es el DNA y, y la cuestión de su diseño desde un punto de vista matemático, y no se asusten por la palabra matemático, ¿verdad? Pero vamos a un concepto que acuñó un matemático que es cristiano, se llama William Dembski, o Bill Dembski. Bill Dembski acuñó un concepto que se llama la complejidad especificada, en inglés specified complexity, y lo que significa es que él demostró de una manera matemática, ¿verdad? O sea, con una serie de axiomas y proposiciones matemáticas, ¿verdad?, que el DNA tiene dos características, ¿verdad? Que es complejo y que es específico, y que eso implica, y eso está ligado a su definición de diseño. O sea, que para que exista el diseño, para él se tiene que dar la complejidad y la especificidad. O sea, algo tiene que ser complejo y ser específico. Ahora vamos a desmenuzar un poquito rápidamente estos dos términos, sin necesidad de fórmulas, ni integrales, ni ecuaciones, ni nada por el estilo. ¿A qué se refiere William Dembski con complejidad? Con complejo se refiere a algo que es improbable desde el punto de vista estadístico. ¿Qué significa eso? Bueno, que si, por ejemplo, si yo estoy lanzando una moneda, este, eh, desde el punto de vista estadístico, ¿verdad? Nosotros sabemos que si lanzamos una moneda y estamos registrando los resultados,
pues los resultados van a tener una forma de lo que se llama una distribución normal, ¿verdad? O una curva de Bell, ¿verdad? Este, entonces va a ser imposible, por ejemplo, que salgan, o casi imposible que salgan 100 veces seguidas cara, ¿verdad? Seguidas, ¿verdad? O va a ser imposible que salga 100 veces seguida lo contrario, ¿verdad? Eso eso ya significa un evento complejo, ¿verdad? Si a mí me dicen, oye, fíjate que estuvimos tirando la moneda y 100 veces nos salió la cara, dice, ah, caray, pues eso ya suena como imposible, o la moneda tenía dos caras, o estaba cargada, o algo estaba, o es Fuera de algo orden. fuera de orden, o es algo complejo, significa que necesito más información para entenderlo, o es altamente improbable. Y aquí estamos hablando en cuestión de estadística. Entonces, aquí nos interesa saber que es altamente improbable. Después, para que algo tenga diseño, significa significa que tiene cierta especificidad, o sea, que es específico. ¿A qué se refiere con específico? Bueno, a que se ajusta a un patrón independiente y reconocible. O sea, ¿a qué me refiero con un patrón? Bueno, cuando yo escribo algo, ¿verdad? Si yo aviento, por ejemplo, vamos a decir, una serie de unas 200 canicas al aire y caen en el piso y forman la palabra memo, M-E-M-O, pues es un evento altamente improbable, ¿verdad? Yo no veo que eso suceda todos los días. La verdad, ahorita no tengo esa cantidad de canicas para aventarlas y empezar a registrar los resultados, pero les puedo garantizar que es altamente improbable. Pero aparte, es específico porque las letras, las cuatro letras corresponden a un patrón específico que son las tres letras del alfabeto puestos en una secuencia específica, ¿verdad? Primero la M, luego la E, luego la M y luego la O, ¿verdad? Mayúsculas o minúsculas o combinadas, como ustedes quieran. Entonces, es un patrón independiente y es reconocible, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Este, exacto, ahí está la parte de Dembski. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que el DNA tiene todas estas dos características de complejidad específica, y lo cual significa que obedece a un diseño. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para el teísmo o lo apologético? Ahí les va. Las implicaciones que tiene es que si hay un diseño es que hay un diseñador. Claro. Esa es la conclusión a la que podemos llegar fácilmente. ¿Por qué? No hemos visto hasta ahorita nada en la naturaleza que se autodiseñe, ¿verdad? Por más de que Richard Dawkins y otros ahí en sus libros y novelas hayan salido con esas ideas de que el relojero ciego y no sé qué, pero no existe nada en la naturaleza o en el mundo material que tenga características de autodiseño. Todo lo que está diseñado, o sea, todo lo que es complejo y que responde a un patrón específico, el resultado de la existencia de dicho objeto, organismo o entidad es el resultado de un diseño diseñado por un ente inteligente o por una persona inteligente, ¿verdad? Para quitar el término de ente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, y ahorita saltamos a la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque eso es lo que viene ahí en una de las novelas. Ahora, yo sé que hay algunas preguntas, observaciones, quejas, comentarios. No es queja, Muchas quejas, muchas. Ajá. no es, no, sí, estaba pensando en que esto es muy simple de entender, ¿verdad? Si tú encuentras de pronto, como están encontrando en Marte, figuras geométricas, Ujú. ángulos a 90 grados y
pirámides, si te encuentras una pirámide no vas a decir, ah, pues fue natural, ¿verdad? Una pirámide. Si te encuentras de pronto un círculo perfecto, o te encuentras, no un círculo, pero sí, por ejemplo, una estructura compleja que tiene, digamos, que perfectas verticales y tú te das cuenta y dices, ah, pues esto no, esto lo creó el hombre, ¿verdad? Sin embargo, lo puedes dudar. Ya cuando te encuentras con el DNA, es necedad dudar que el DNA no está creado por Dios porque es software. Y la teoría de la, hemos mencionado aquí la teoría de la comunicación y cómo la teoría de la comunicación Shannon. Ujú. implica un emisor, un receptor, un mensaje y un código. Es decir, para tú poder tener comunicación necesitas un receptor y un emisor, obvio. Alguien, pero además necesitas un mensaje y necesitas que el mensaje sea posible de ser codificado por el receptor y por el emisor, que los dos tengan el código, si no ya no hubo comunicación. Y el DNA, pues es comunicación entre las células. Y las células se comunican, pero además se comunican en espacio y en el tiempo y comunican relaciones complejas que son seres humanos o los seres vivientes. Lo que hemos estado dando cuenta es que si tú modificas el DNA, pues ya no te salió el animal. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita la capacidad con el Capster, ¿cómo se llama la tecnología esta de De la edición del DNA, ¿no? la edición del DNA Capster? ¿Cómo se llama? Es la edición del DNA, que es con el famoso, ahorita les estoy diciendo, se llama, no, 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 ay, fue por otro lado. Pero bueno, tenemos el CRISPR famoso, ¿no? En La técnica más español, destacada, el CRISPR, sí, se lo voy a poner aquí, la técnica más famosa de diseño de edición del DNA, que es el CRISPR, que está aquí, lo voy a poner aquí la diapositiva. Pero, ¿dónde lo puse? Ah, es para acá. Es el CRISPR. Hay otras, este, la más utilizada mencionada por los resultados que busca, ¿no? Ujú. Entonces, esta técnica nos permite editar el DNA, ¿no? Este, permite editar el DNA y lo que es maravilloso es que aún con esta técnica, con esta fabricación de DNA que podemos hacer con el CRISPR, no podemos hacer una célula en un ser humano ni de la nada. Podemos modificar más o menos algún gen, podemos modificar algunas cosas, ¿verdad? Y crear algunos monstruitos, pero no podemos hacer vida, ni aún con el software. ¿Por qué? Porque es no nada más el software de las instrucciones del DNA, sino además que hay switches en los genes que se prenden y se apagan en el momento de la creación. Es como una secuencia imagínate una secuencia de palabras. Sí, es No es lo que nada más le generar llaman la palabras, expresión genética, ¿no? la expresión genética a la hora de construir el animal en el vientre de su madre, se prenden y se apagan switches en determinado momento que todavía no entendemos por qué ni cómo hasta la fecha. Porque no es nada más la información, ni nada más los elementos de una célula, ni solamente los materiales, sino que es la secuencia correcta. Es decir, es como una combinación. Tú dices, bueno, pues es que mi combinación es por ejemplo, mi número de celular, ¿no? Pues si le cambias un número, ya no me vas a localizar nunca, jamás, ¿verdad? No es nada más tener los números, sino es tener los números en secuencia.
Bueno, pues imagínate que así ese es el proceso de crear una célula, de crear no una célula, de crear una proteína, de crear los elementos básicos de una célula. Necesita su tiempo, necesita los elementos en el momento oportuno, en el momento justo. Entonces, entre más estudiamos la naturaleza, entre más estudiamos la vida, menos, o sea, nos damos cuenta que es más milagrosa que otra cosa, man. Perdón, mi comentario. Sí, muy buen comentario. Sí, claro, claro, definitivamente. Esta parte es muy importante porque cuando rebajamos la maravilla o la calidad, no casi, sino milagrosa de la vida, ¿verdad? Tiene muchas implicaciones, no solo teológicas, sino filosóficas, humanísticas, legales, sociológicas, etcétera, ¿no? Este, de ahí, por ejemplo, también, si nos metemos a temas que pueden salir o pueden de alguna manera congeniar o estar paralelos a estas discusiones, como por ejemplo, hablando de la vida, ¿verdad? De la vida en el vientre de una madre, pues está lo del aborto, ¿no? Este, ¿no? Ahí viene la afirmación de que, pues, de que un feto todavía no es un ser humano, que no es vida, que no sé qué, ¿verdad? Y que en realidad la vida no es un fenómeno tan complejo, entonces, ¿por qué hacen tanto escándalo? Dicen por ahí, ¿no? Este, entonces, eh, lo que también se está probando aquí es que, pues, la vida es sagrada por una razón, ¿verdad? Y que la vida es, es algo, es un milagro, pues, no está en todos los lugares del universo, como mucha gente dice, ¿verdad? Y no tenemos planetas llenos de seres generados aleatoriamente, ¿verdad? Como mucha gente también afirma, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Adelante, amor. No, que de hecho la ciencia, por ejemplo, en los embarazos, no sabe todavía en el momento de la concepción en que se hizo vida, en el que respira, en el que se hizo vida. Soplo del Señor, sabemos nosotros, es el soplo divino, ¿verdad? ¿De quién viene? Pero la ciencia aún no te puede decir el momento de la concepción de vida de un bebé, de un embarazo, el proceso de gestación. Ahora, aquí, volviendo al tema inicial, a ver, Joe quiere hablar, a ver, hermano. Bueno, y acerca el nacimiento, de la concepción, se me hace que no es una cuestión moral o filosófica, sino más espiritual. Es, es una cuestión satánica. Sí, pues Y evidentemente a veces nos da miedo esa palabra, ¿no? Satánica, ¿no? Pensamos que tiene que ver con sacarle la sangre a un gallo en la medianoche y prender unas velas y... No. Pero realmente la palabra satánico significa que es adversario, que es contrario, ¿verdad? Entonces, para simplificar ahí todo lo que es contrario al Señor, pues es satánico, ¿verdad? Digo, así yo lo veo, ¿no? Suena así muy Novelesco. novelesco, rimbombante, espeluznante o como hiperbólico, no sé cómo decirlo, muy escandaloso esa palabra, pero definitivamente todo lo que se opone sobre todo a los principios esenciales que el Señor nos ha revelado en su palabra, pues para mí es satánico, ¿no? Y también las personas que se enganchan con eso, pues también, digo, eso no significa que les vamos a hacer el fuchi, que les vamos a dar la vuelta, ni que les van a salir cuernos y todo eso, ¿verdad? Algunos son personas, pues, bastante agradables, ¿verdad? Pero espiritualmente esa es su condición, ¿verdad? Ahora, volviendo a la narración de nuestro hermano Lennox, lo que él dice es que
en esta novela de Dan Brown, ¿verdad? Dan Brown es un escritor norteamericano, ¿verdad? Y ha hecho muchas novelas con temas religiosos, no sé si se acuerdan de su novela y de la película El Código Da Vinci, ¿verdad? Entonces tiene otra novela que se llama Origen o El Origen, ¿verdad? Y donde hay un personaje, ¿verdad? Como viene ahí en la viñeta de Edmund Kirch, donde afirma que las leyes de la física no solamente pueden explicar la vida, sino crearla, ¿verdad? Y es ahí donde está el problema, ¿no? O sea, la ciencia hasta ahorita nos ha podido explicar parte de los procesos biológicos, ¿verdad? Y digo parte, ¿verdad? Y de muchos otros fenómenos. O sea, es descriptiva, pero no es prescriptiva, ¿verdad? No dice cómo funcionan las cosas. O sea, y en eso podemos ver un, una de las, digamos, audacias o ambiciones más profundas del hombre, ¿no? De llegar a ser como Dios, ¿verdad? De no solo entender la vida, sino llegar a crearla y a dominarla, ¿verdad? Este, uh, Porque el hombre pues puede destruir la vida, eso sí puede, pero crearla no puede, al menos hasta ahorita no ha podido. Y en esta novela, El Origen, por medio de la famosa inteligencia artificial, ¿verdad? Se vuelve a reescenificar o llevar a cabo otra vez una versión modificada del experimento de Yuri Miller. Y ahora, ¿verdad? Con las condiciones y los nuevas agregados que hizo la inteligencia artificial, pues ahora sí, ¿verdad? Sale adelante y se crea la vida, ¿verdad? Este, lo cual es, lo cual es pues netamente fantasioso, ¿verdad? Ahora, aquí hay varias, así es, aquí hay varias preguntas que podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, la de las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Este, por ejemplo, nosotros entendemos, y la ciencia es de lo que se trata, ¿verdad? De que la regularidad o los patrones que hay en la naturaleza pueden ser descritos de manera razonal, inclusive de manera matemática, ¿verdad? Para entender cómo funciona el mundo, ¿verdad? Este, Ahora, la pregunta es eh, si entendemos algunas de las leyes que rigen la naturaleza o la física o los astros, ¿verdad? Entonces, ¿quién entendió quién creó estas leyes, ¿verdad? Y en la novela del origen, ¿verdad? El personaje principal, este señor Robert Landon, se hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Quién o qué, ¿verdad? Bueno, estableció esas leyes? Ahora, eh, una pregunta que está un poco fuera de contexto y ahorita vamos a ver por qué es que mucha gente se pregunta, bueno, si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Este, Esa pregunta es una pregunta mal hecha, ¿verdad? Desde un punto de vista filosófico. Y es importante entenderlo, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de Dios con mayúscula, ¿verdad? Este, la categoría en la que está Dios pertenece a la de un ser no creado, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir, quién creó a Dios, porque una de las características de Dios es que es un ser no creado. Entonces, estoy Y cayendo es en... el creador, Exacto, estoy cayendo en un absurdo. Sí, es el creador y por no lo tanto, creado. el creador no creado. Entonces, estoy cayendo en un absurdo, ¿verdad? Es como si yo dijera, ¿quién mojó el agua? Ah, caray, pues no, bueno, sí, entonces bueno, podríamos entrar ahí en una discusión de físico-química de qué significa mojado, ¿verdad? Y cómo el agua, adquirió esa propiedad, pero de entrada suena absurdo esa cuestión, ¿verdad? ¿Quién mojó el agua? Pues no, el agua ya de por sí implica que está mojada, ¿verdad? Entonces,
Y esto estamos hablando desde un punto de vista filosófico, ¿verdad? Este, ah, y también se asume erróneamente, ¿verdad? Con este tipo de preguntas, como dice aquí en la viñeta, en la ilustración, de que se asume erróneamente de que Dios pertenece o está en la misma categoría que las entidades o las cosas que son creadas, o sea, las entidades naturales, ya sean vivas, animadas o no animadas, ¿verdad? Este, Dios está totalmente fuera de esa categoría, por eso el preguntar tal cosa es erróneo o es absurdo, ¿verdad? Este, y eso no significa que Dios no exista, simple y sencillamente de que no estamos entendiendo de qué estamos hablando, ¿verdad? Y no sé si aquí Jorge quiera agregar algo más. Sí, ya ven que Rubén el domingo dijo algo muy interesante, habló sobre Bonhoeffer y habló sobre el famoso escrito de Bonhoeffer sobre la estupidez. Y es muy interesante porque la estupidez, para Bonhoeffer, lo importante era encontrar la razón de por qué una sociedad como la alemana se había vuelto tan loca que habían generado a Hitler y habían generado la Segunda Guerra Mundial y habían destruido a Alemania, ¿no? Los nazis, y cómo es que los, cómo es que la sociedad más desarrollada de su tiempo cayó en el culto a la personalidad de Hitler. Y él por eso escribe este texto, ¿no? Que dice, bueno, la estupidez no es una falta de inteligencia, sino que él lo que propone es que es una cuestión sociológica, es un fenómeno sociológico, no psicológico, que básicamente hace que las personas no vean lo evidente, sino que se vayan con el grupo, Lo ¿no? obvio, ¿no? Lo obvio. Que no vean lo obvio, que no vean, que no sepan, que no piensen básicamente, sino que como son parte de un grupo, como son parte de una tradición, como son parte Hay un de un rebaño, ¿no? poder, de un rebaño, ¿verdad? Se van por ahí sin meditar lo que está pasando, sin realmente tener plena conciencia de lo que están haciendo y de lo que están pensando, ¿no? Y es interesante porque esta estupidez colectiva que nosotros vemos hoy por hoy, ¿no? Sí, En claro. los ateos, que vemos en la onda esta woke, que vimos terriblemente en esta onda del wokismo. Pero lo vemos inclusive en la iglesia, lo vemos también en la iglesia con ciertas doctrinas que tú les puedes explicar a una persona con los versículos bíblicos, mira, y con los pasajes y la historia, pero no, y no les va a entrar, y no va a haber, no va a haber modificación al pensamiento de las personas, porque necesitas pensar por ti mismo. Y ese es el problema yo pienso que ese es el problema de comunicación que tenemos con los seres humanos. O sea, normalmente no somos sensibles al otro, no somos sensibles. Yo, por ejemplo, muchas veces no soy sensible al otro, no escucho, pero más importante, no pienso por mí mismo, sino que recurro a los pensamientos reciclados de mi grupo o de lo que veo en el social media, ¿no? A El, todos nos pasa, ¿no? el Y, doctor, y entonces puedes caer en el nazismo, puedes caer en el ateísmo, puedes caer en el wokismo, puedes caer en muchas cosas que tú dices, bueno, hay cristianos que piensan, juran y perjuran y te van a argumentar que la Tierra es plana. Y aunque los subas a un avión y les muestres la curvatura de la Tierra
y aunque les des la vuelta al mundo por la curvatura de la Tierra, y aunque vean que hay luz y que les expliques todo, la Tierra es plana. Yo, Aunque la Biblia diga que es circular y que es redonda, aunque la Biblia lo diga, de todas maneras te van a argumentar que la Tierra es plana. Y es por esto, es interesante, ¿no? Esto de la estupidez. ¿Qué opinan? yo pienso que hay varias cosas ahí. Por ejemplo, hablando de la cuestión de la mentalidad de manada o de rebaño. En la mañana estaba viendo un corto ahí de un psicólogo cristiano americano, el doctor Henry Cloud, y él decía que un problema del cual debemos de deshacernos de nuestro carácter es esa tendencia que tenemos muchas personas, por ejemplo, yo la tengo de cierta manera, todos la tenemos, es esa necesidad que sentimos de agradar a los demás, ¿verdad? Más allá de estar contradiciendo cuestiones que son obvias o cuestiones que son esenciales, ¿verdad? O preceptos morales, ¿verdad? Porque, y dice que es algo muy fuerte, ¿me entiendes? Que inclusive más fuerte de lo que pensamos. Entonces él iba a tener una plática ahí acerca de cómo deshacerse de eso, ¿verdad? Sin llegar a ser, pues sí, claro, sin caer en la agresividad o ya en una sociopatía, ¿verdad? Ese es un punto, ¿verdad? Otro punto es que yo pienso que en estos tiempos, sobre todo para mucha gente, que ya el mundo, si tú te pones a ver la prensa, las redes sociales y todo eso, pues el mundo resulta demasiado confuso, ¿no? Sobre todo si no tienes al Señor y si no estás anclado firmemente en la palabra. El mundo resulta demasiado confuso y pues la necedad es un refugio, ¿no? O sea, pues tú te aferras y le sigues y le sigues y le sigues y si te dicen lo contrario, pues tú le vas a seguir porque si te sales de eso a lo mejor te sientes desnudo, ¿no? Pues a dónde vas y no entiendes qué está pasando a tu alrededor, ¿no? Entonces, para mucha gente la necedad ha sido un refugio, ¿no? No, pues la tierra es plana, no, fíjate que aquí y allá, y ya se demostró, pero a mí no me convence. Ok, este, está bien, ¿no? Este, sí, para mucha gente es un refugio. Mi papá decía que la necedad es la fuerza del débil, ¿no? Pues el débil mental también, ¿no? Este, pero, pero pues todos podemos caer en eso, ¿verdad? Cuando a veces cuando alguien nos contradice, ¿verdad? Nuestra inclinación a veces no es la reflexión, sino contestar, sino no es decir, a lo mejor estoy mal, a lo mejor esta persona está en la correcta, ¿verdad? O a lo mejor llegué a una conclusión errónea, o a lo mejor no estoy considerando todo lo que se tiene que considerar para llegar a una conclusión. No, ¿verdad? Sino que nos vamos por la parte de la necesidad. Y aquí en esta parte, ¿verdad? este, para muchas personas es muy difícil aceptar que Dios existe porque como que sienten que Dios les viene a robar algo de su vida, ¿no? Como sienten que Dios es el aguafiestas universal o cósmico, ¿no? Como que, como que dicen, no, pues es que yo estaba muy a gusto ahí con mis compadres en la cantina y ahora me vienen a hablar de Dios y ahora me dicen que estoy pecando, pues no. Es su último, Sí, pues esa era, les digo, la última, sí, sí, su su último gozo que te... infractor así máximo. Lo único que les quedaba, pues. Ya también. Bueno, pero ya Por estaríamos cerca. ejemplo, si Adelante, lo hermana. vemos, perdón, si lo vemos dentro de los grupos cristianos, ¿no? El, el evento de que de que viene el Espíritu Santo y de que se caen y de que, por ejemplo, como los adventistas o hay otro grupo, las asambleas de Dios, Sí, no negamos que son cristianos, pero se meten en ese, y no sé, si Obsesión. entra dentro de esa teoría de la estupidez, sin dejar de ser cristianos, sin dejar de ser, eh, no sé. No, yo pienso que estamos hablando de cosas distintas que están relacionadas. Yo pienso que
hay que distinguir entre la estupidez, digamos, y las sensaciones o los sentimientos. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tus emociones, este, digamos que se aumentan y claro, puedes llorar, puedes reír, puedes carcajearte, ¿por qué? Porque es una situación no común, ¿no? Es como cuando estás enamorado, pues sí, la estupidez de estar enamorado, ¿no? Novio es el novio, Sí, no no vio vio, lo que se llevó, no vio ¿no? y no Y, verá. yo, y la suegra odia a la no Ah, era, porque No era. no era la buena, ¿no? Era la Y que ella quería. son cosas emociones, son emocionales, si tú quieres, y hay mucho de eso válidas, también en esto, ¿no? Hay mucho de esto, hay gente que no puede pensar, o sea, se rigen por sus emociones, porque están dominadas por sus emociones. Nosotros a lo mejor tendemos a ser dominados por digamos, lado más matemático y más intelectual. intelectual. Ok, Yo pienso que acuérdense que tenemos dos lados del cerebro, ¿no? Uno es, lo hemos hablado aquí, es el lado derecho que se encarga del contexto, de todo lo contextual, de poder entender el fondo, y luego el lado izquierdo se encarga de la figura, de lo que te llama la atención y lo puedes aprender, ¿no? Pero mientras lo estás aprendiendo, te llama la atención por ejemplo, la manzana porque tienes hambre y entonces ese es el lado izquierdo del cerebro, te permite alcanzarla, agarrarla, pero tienes que estar con el ojo al garabato para que no te agarre un león mientras tú estás agarrando la manzana, ¿no? Entonces, una forma sana de vivir es teniendo o sea, un buen movimiento entre figura fondo y entre lado izquierdo y lado derecho, entre lo objetivo y el contexto, entre lo particular y lo general, ¿no? Entonces, pues estuvo muy interesante hoy. Yo creo que le podemos parar ahí y le podemos seguir la próxima semana. ¿Cómo ven? Muy Muy bien. bien, les mandamos un Para que abrazo. se acuerden, nos quedamos aquí les mandé yo, aquí tiene encontré en línea el escrito Ah, de Dietrich Bonhoeffer para que lo lean. de Y está hecho, muy simple, está muy interesante. Y Bonhoeffer, Sí, lo bueno, vamos a leer, sí lo voy a buscar ahorita y lo vamos a leer. está muy hay interesante. una buena película que vimos a qué hora que estuvieron Liz y Rubén en YouTube ajá, o en Max, no, en YouTube creo, de Bonhoeffer. Está muy buena la historia de Bonhoeffer. sí hay que Sí, verla. Bonhoeffer es muy, muy interesante porque, bueno, aunque yo tengo problemas con Bonhoeffer, nuevamente porque participó en el plot de la Valquiria, Sí, Sí, lo cual es pues sí, interesante porque a lo mejor le pasó lo mismo a él, Pues sí. cayó en la sí, estupidez. sí, ah, pues sí, Porque sí, es interesante sí. porque lo evidente era que un pastor luterano, deja tú lo luterano, porque no era luterano, era cristiano ya. Se convirtió probablemente en una iglesia aquí, precisamente, ¿cómo se llama? Salud, de índole pentecostal. Carismática, carismática, ¿no? Y se sí. encuentra con el que la gente canta y llora y grita En Nueva York, y es ¿no? el Allá por jazz, Harlem, sí, ¿no? sí, Por ahí sí, anda. en Harlem, ¿no? Pero sin embargo es una iglesia viva y se enamora de la iglesia y bueno, pero cayó entonces lo mismo, dice, la estupidez es un enemigo más peligroso del bien que la malicia. Uno puede protestar contra el mal, puede ser expuesto si es necesario impidiendo por el uso de la fuerza. El mal siempre lleva dentro de sí el régimen de su propia subversión en el sentido de que deja a los seres humanos al menos una sensación de malestar. Contra la estupidez estamos indefensos. Ay, Dios. Ni las protestas ni el uso de la fuerza logran nada aquí. Las razones caen en oídos sordos. Simplemente no es necesario creer en los hechos que contradicen el prejuicio de uno. En esos momentos, Aaron, por favor, la persona estúpida incluso se vuelve crítica y cuando los hechos son irrefutables, simplemente se los deja al lado como si fueran intrascendentes, como incidentales. En todo esto, la persona estúpida, en contraste con la maliciosa, está completamente satisfecha de sí misma y al irritarse fácilmente
se vuelve peligrosa lanzarse al ataque. Por esta razón, se requiere mayor cautela con un malicioso, no, se requiere mayor cautela que con un malicioso. Nunca más intentaremos persuadir al estúpido con razones porque es un sinsentido y peligroso. Y con esto los dejo, nos vemos la próxima semana, que Dios los bendiga, cuídense, Igualmente. nos vemos en la próxima, bye, estuvo padre, bye. Bye.